Ok, vamos a ver, aquí están terminando de ingresar las compañeritas. Entonces, buenas tardes, chicas, un gusto. Era Rodríguez, ¿verdad, doña Carla? Es que hoy ando medio lenta, discúlpenme. Creo que fue Sí, Rodríguez. Rodríguez. Perfecto, gracias. Es más que todo para poder registrar en el expediente. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos a la compañera Jacqueline Torauge, ella es psicóloga del IAFA y va a hablarnos de un temita bastante importante con respecto a los chicos y las chicas adolescentes. Entonces, muchísimas gracias por la participación de hoy, mamás. El escenario es suyo, Jackie, y Jackie es muy accesible para lo que son preguntas y para la intervención durante la exposición. Entonces, traten de evacuar todas las dudas y está en sus posibilidades. Yo sé que hay muchas que tenemos conectaditas en los lugares de trabajo, pero si no, cualquier cosa, siempre pueden levantar la manita y Jackie eh, les evacúa las dudas. Muchas gracias, Jackie, bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Eh, bueno, como dijo Andrea, yo voy a dar un tema importante que es un poquito detectar si los chicos están en consumo o no. Y quisiera que se sientan en la libertad de poderse expresar si algo no entienden o algo no saben. Este espacio es bueno, ¿verdad? Importante para que ustedes evacúen todas las dudas. Entonces pueden interrumpirme en cualquier momento. No hay ningún problema. Eh, Voy a poner la presentación. Está un poquito lenta mi compu, siempre está un poco lenta, entonces para que me tengan paciencia. Tranqui, Jackie. Ahí se ve. Ya está empezando a verse. Ahí ya se ve, solo falta que lo pongas en presentación. Pero listo. Ok. Entonces, bueno. El taller se llama Guía con Amor, son varias sesiones. Lo que pasa es que hoy vamos a ver una que es la que yo le colaboro a Andrea con todas los temitas que ella tiene. Entonces, normalmente las que puedan contestar, ¿verdad? Me gustaría que me dijeran cuál es el nombre correcto que se le debe dar, drogas o sustancias psicoactivas. Ay, la manita. Yo creo que sustancias psicoactivas, Ujú. ¿Y por qué cree que deba decirse sustancias psicoactivas y no drogas? porque drogas pienso que son, digamos, pueden ser también medicamentos como las pastillas o cualquier otro medicamento. En cambio, Mm, esas son sustancias que hacen que usted tenga otro comportamiento. ujú. Bueno, las sustancias psicoactivas, ¿verdad? Entonces siempre nos preguntamos, bueno, a veces escuchamos en alguna literatura sustancias psicoactivas, en otros lados escuchamos drogas, pero lo que más escuchamos es drogas. Cuando escuchamos la palabra droga, nuestro cerebro de una vez asocia drogas ilegales, cocaína, marihuana, crack, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar en las drogas legales. No sé si les pasará a ustedes, pero por lo menos a mí me pasa o me pasaba antes, ¿verdad? Cuando decían drogas, yo me imaginaba siempre las drogas ilegales. Y las sustancias psicoactivas engloban todo. Ahí entra todo, lo que es el cigarro, lo que es el licor, los medicamentos que se dan en los hospitales, ¿verdad? Principalmente los que son eh, los medicamentos que llamamos receta verde, por así decirlo, ¿verdad? Todo lo que es medicamentos psicoactivos. Entonces, sustancias psicoactivas es todo, todo, todo. Pero cuando se escucha droga, solo lo asociamos con lo negativo, lo prohibido. Entonces, vamos a seguir escuchando ese término siempre, ¿verdad? Porque es un término popular que sale en las noticias, que se ve en todo lado, ¿verdad? Pero en realidad el término correcto son sustancias psicoactivas.
Entonces, estos algunos de las cosas que vamos a estar viendo en este rato, ¿verdad? Bueno, ya vimos lo que son sustancias psicoactivas que tienen que ver desde las drogas legales hasta las drogas ilegales. Vamos a estar viendo el término también de tolerancia. ¿Qué será tolerancia? Tolerancia es como Al- hasta cuánto aguantamos, ¿verdad? Más o menos. Exacto. ¿Cuánto toleramos? Valga la redundancia. Ujú. Si ustedes ven esa imagen ahí que dice tolerancia, tiene relación con eso, ¿verdad? Cuánto nuestro cuerpo tiene la capacidad de tolerar, o como decimos popularmente, de aguantar. Entonces, si vemos el muñequillo, primero casi no tiene nada, el del centro ahí va más o menos, y ya el que está más avanzado, la botella está más llena. Entonces, si yo empiezo qué sé yo, a tomar todos los fines de semana. Todos los fines de semana yo empiezo a tomarme, no sé, digamos unas 3 cervezas. Después de un mes de yo salir a tomar todos los fines de semana, me tomo 3 cervezas sábado, me tomo 3 cervezas domingo. Ya después de un mes, ya 3 cervezas a mí no me van a hacer nada, ¿verdad? No voy a tener un efecto ahí de mareo, ni voy a estar con risa, ni voy a sentirme relajada, sino que ya mi cuerpo va a haber procesado esa cantidad y ya necesita una dosis más alta. Entonces ya al cabo de unos meses posiblemente yo me esté tomando unas 6 o 7 cervezas. Nosotros conocemos a una muchacha que es bien delgadita y ella dice que ella tolera 20 cervezas. Y uno dice, ¿cómo hace para que le alcancen tantas cervezas en su cuerpo, siendo tan flaquita, tan joven y todo? Pero eso se debe a la tolerancia. Ella ha ido tolerando y su cuerpo se ha ido adaptando. Uno dice a veces, es que con 2 cervezas ya sí, yo siento que se me devuelve todo o ya no me cabe o estoy empanzada. Bueno, todo el organismo se va acomodando. El estómago se va extendiendo, ¿verdad? Y los efectos de la sustancia pues van a ir perdiendo mayor fuerza, ¿verdad? Como va pasando el tiempo. Otro de los términos que vamos a ver es la dependencia, ¿verdad? Cuando alguien tiene dependencia o cuando alguien no la tiene, ¿verdad? No toda la gente que consume tiene dependencia, pero es muy probable que la gente que empiece a consumir vaya directo a la dependencia, ¿verdad? Porque por la tolerancia va a ir cada vez queriendo más hasta llegar a la dependencia. ¿Cuándo sabemos que alguien es dependiente? Cuando esa persona, a pesar de que tiene dificultades en el trabajo, a pesar de que tiene problemas familiares, tiene problemas de autoestima, tiene todo las de perder, aún así decide seguir tomando, seguir probando, seguir consumiendo. Cuando también podemos decir que alguien tiene dependencia, cuando esa persona desde que se levanta lo que está pensando es cómo voy a tomar, cuándo voy a tomar, con quién voy a tomar, de dónde voy a sacar la plata para tomar. Nosotros tenemos mil cosas en que pensar y las personas ya en dependencia podrían tener un montón de cosas en que pensar, pero su único pensamiento es cómo voy a consumir el día de hoy, ¿verdad? Eso es lo único que ocupa su mente, ¿verdad? Lo único que están concentrados durante todo el día. La etapa de la adolescencia, que muchos de ustedes tienen chicos en esa etapa, que es una etapa de muchos cambios, a veces es una etapa complicada, ¿verdad? Dependiendo de un chico a otro, a veces se complica más, son cambios muy drásticos, entonces el consumo de sustancias viene a veces a formar parte de la vida de ellos, dependiendo de muchos factores, ¿verdad? Después tenemos los factores protectores. ¿Alguien sabe qué son factores protectores? Ninguna. Bueno, los factores protectores son todas aquellas cosas que yo pueda hacer para alejarme del consumo o que los chicos puedan hacer para alejarse del consumo.
¿Cuáles son algunos factores protectores? Por ejemplo, la escuela es un factor protector. No es lo mismo un chico que esté estudiando, que vaya todo el día al colegio y esté ocupado, a un chico que no estudia, que está metido en la casa, que todo el día está viendo el celular o está viendo internet, o que no estudia y está todo el día en una esquina, ¿verdad? Eh, bueno, el centro educativo, como les dije, también grupos, sean grupos de la iglesia, grupos de baile, el hacer deporte, cualquier deporte que se haga, cualquier instrumento que se toque, ¿verdad? Cualquier cosa artística, cualquier actividad que los tenga ocupados, eso es un factor protector que los va a proteger del consumo de sustancias. El grupos de la iglesia, por ejemplo, o como estos grupos de los Boy Scouts también, todo eso los va a ayudar a ellos a estar alejados del consumo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El internet, los amigos consumidores, la familia, que debería de ser un factor protector. A veces hay familias que se convierten en factores de riesgo porque todos consumen o venden, están metidos en tráfico, eh, hay violencia intrafamiliar o padres totalmente ausentes. Todos esos son factores de riesgo. El vivir en un barrio muy problemático, muy lleno de consumo de sustancias, también es un factor de riesgo. Pero igual, si por ejemplo vivimos en un barrio conflictivo, pero resulta que yo tengo a mi hijo estudiando, que lo tengo en grupos, va a la iglesia, lo tengo en no sé, en fútbol, por ponerles un ejemplo. Entonces, esos factores protectores van a pesar más que los factores de riesgo. A mayor factor protector, menor factores de riesgo. Entonces, no importa si yo vivo en un barrio conflictivo, si yo logro que mi hijo tenga todos esos factores protectores, en mi casa no hay violencia, cuando él llega se siente bien, se siente escuchado. Entonces, eso va a ayudar mucho a que no se dé el consumo de sustancias. Voy a ponerles este video para que ustedes vean cómo va la evolución de Pepita, ¿verdad? Con el consumo de sustancias.
Bueno, si alguna puede participar, ¿verdad? Y me cuenta qué pudieron observar ahí en el video de lo que hemos hablado, de las sustancias psicoactivas, eh, la tolerancia, la dependencia. Cintia. Bueno, lo que yo pude observar es que como todas las drogas, ¿verdad? Primero le pintan todo muy bonito al bichito, digo yo, me dio una lástima. Ujú, Eh, y, y él es feliz con eso, y luego siente la necesidad de estar consumiendo eso para estar feliz hasta que eso lo consume a él y ujú. termina en nada. Exacto, en el deterioro que tuvo Pepita, ¿verdad? Eh, Primero empieza con un consumo experimental. Así empiezan todos los adolescentes, ¿verdad? O todas las personas en general, pero principalmente los adolescentes empiezan con un consumo experimental, viendo a ver qué es eso, me dijeron que se sentía de tal forma, vi aquel que no le pasó nada, entonces voy a ver qué es. Entonces empiezan con esa ganas de experimentar muy propio de la edad de ellos, ¿verdad? Ya, si ustedes ven, ¿verdad? Pepita empieza a punzar el puntito amarillo y tiene la sensación. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Nosotros tenemos en el cerebro una sustancia que se llama la dopamina. Ahí entra la serotonina, la noradrenalina y otras sustancias, pero principalmente vamos a centrarnos en la dopamina. La dopamina es la sustancia que le da placer a las personas, que nos da placer, ¿verdad? Esa sustancia se segrega de manera natural. Entonces, por ejemplo, si yo me como un queque de chocolate y ese queque de chocolate me gusta mucho, entonces en mi cerebro se empieza a segregar poquitos de dopamina. Y yo digo, qué rico ese queque, lo saboreo y todo, y en mi cerebro está ahí la dopamina dando vueltas, que es la que me da el placer de comerme ese queque de chocolate. Pero en el cerebro también tenemos unos receptores. Cuando ya pasa y yo termino de comerme el queque de chocolate, esos receptores agarran la dopamina y es como que se la llevan o la desaparecen. Porque si no, yo me comería un queque de chocolate y pasaría todo el día extasiada, ¿verdad? No haría nada saboreándome ese queque de chocolate. Por eso es que el cerebro es tan perfecto que, bueno, ya sienta el placer y ahora sí nos llevamos la dopamina para que el cerebro siga funcionando durante el día. Después yo escucho una canción muy bonita que me encanta y tal vez voy en el carro y me desgalillo cantando la canción o estoy en mi casa limpiando y estoy desgalillada ahí con la canción y se segregan poquitos de dopamina y otra vez pasa lo mismo. Así con el ejercicio, así con cualquier cosa que nosotros hagamos que nos guste mucho o que comamos y que nos gusta mucho. Así es como funciona el cerebro. Pero ¿qué pasa con las sustancias, con las drogas? Que cuando una droga entra en el cerebro, lo que hace es una explosión exagerada de dopamina. Entonces, todo el cerebro está inundado de dopamina porque la droga lo que hace es sobreestimular eh, el centro de la dopamina, ¿verdad? Donde está la dopamina y ahí segregar más de la cuenta. Entonces, esa es la sensación que ellos sienten de placer, ahí donde vemos a Pepita que va como levantándose en el aire, que siente una sensación maravillosa, es el exceso de dopamina que está inundando el cerebro. Pero como son pocos receptores, porque esos receptores se hicieron para el poquito de dopamina que se segregaba, esos receptores empiezan a trabajar como al 100, ¿verdad? Para tratar de recapturar toda esa dopamina que queda ahí en el cerebro.
pero como hay una explosión tan exagerada, no logra poder quitar toda la dopamina. Entonces, por eso es que ellos quedan como en ese éxtasis un gran rato, ¿verdad? Por mucho tiempo ahí como en las nubes y con esa sensación. Lo que pasa es que ellos lo siguen haciendo y siguen inundando el cerebro de dopamina y siguen y siguen y siguen. Y entonces esas oleadas de dopamina que tienen, el cerebro llega y se descompensa y entonces empieza a regularlo. Entonces ya ellos, aunque sigan consumiendo, ya no sienten la misma sensación. Y por eso pasan de una sustancia a otra, que empezaron con la marihuana y la marihuana era la que les daba esa sensación. Ya como el cerebro tuvo que adaptarse, ¿verdad? Y volver como a, yo le digo que como a resetearse, entonces ellos quieren volver a sentir esa misma sensación, pero ya no la sienten. Entonces ya paso a la cocaína o ya mezclo marihuana con cocaína a ver si siento la misma sensación. Y ahí van y van probando y probando y probando para volver a sentir la misma sensación que se tuvo al principio, pero ya no la van a volver a tener. Y mientras eso pasa, ahí se va desarrollando ya la dependencia. Entonces ya ahí hay otra parte de nuestro cerebro que se activa y que va pidiendo más. Más, ya me hace falta, yo necesito esa dosis. Y ahí es donde se va desarrollando la tolerancia cada vez es más alta y donde se va desarrollando la dependencia. Entonces, así es como funciona. Hay diferentes tipos de consumo. Como les decía, está el experimental, que la mayoría de los chicos así es como empiezan. Después está un consumo ocasional. Ese consumo ocasional está relacionado con el uso. ¿Cuántas de ustedes usan drogas? Ni una sola. Ninguna de ustedes se toma una tacita de café. Sí, correcto. Bueno, yo sí. Una en la mañana y una en la Bueno, tarde. sí, eso sí, también. Exacto. Ujú. Eso es dependencia. Tenemos dependencia del café. Ujú. ¿Alguna de ustedes se Uy, toma sí, una cervecita, un vinito, algo así? no, yo ya no. Pero si no tomo café, me duele la cabeza. Ujú. Entonces también es eso, ¿verdad? Tenemos que ver como drogas de todo. No solo las drogas son las ilegales, ¿verdad? La cerveza es una droga, el vino es una droga. Lo que pasa es que dependiendo de su consumo, así va a ser el efecto. Nunca hemos visto, por ejemplo, a nadie tirado en San José en un cartón porque tuvo una sobredosis de café, ¿verdad? Porque la dosis de cafeína es muy leve, es muy pequeña. Sí nos da dependencia, sí, como dicen ustedes, si no tomo café me agarra dolor de cabeza, me da mucho sueño, me agarra mal humor, ¿verdad? Porque ahí es ya la dependencia, ya el cerebro hablando, diciéndole, ¿de qué? ¿A qué horas me da la tacita de café? Ya me hace falta la dosis, ¿verdad? Entonces por eso empiezo a bostezar, por eso me pongo de mal humor o ese dolorcito de cabeza porque ya hay una dependencia a la cafeína. Lo que pasa es que aún así, aunque haya una dependencia a la cafeína, no son grados tan grandes como para nosotros terminar robando o, o tirados en un cartón porque tomamos mucho café, ¿verdad? Pero así es como más o menos funciona. Entonces, hay un uso ocasional. Por ejemplo, yo a veces salgo, me tomo un par de cervezas, me puedo tomar un vino, ¿verdad? Pero yo hago uso. De vez en cuando me tomo algo. Eso es un consumo ocasional. Ahí no pasa nada, yo no voy a tener alteración si solo me tomé la medida exacta, ¿verdad? Unas dos traguitos y ya, no pasa nada. En el caso de los menores de edad es diferente. Aunque ellos se tomen una cervecita y ya, no podemos decir que no pasa nada. ¿Por qué? Porque su cerebro está en formación y ahí es diferente. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y está el consumo habitual. Ya eso ya no es un consumo de vez en cuando, sino que ya eso se volvió un hábito. Ya yo tomo todos los fines de semana o ya yo tomo entre semana. Tuve una docente que me dijo, y fue hace poquito, ahora que las estaba capacitando a principio de año, me decía una docente, yo con tanto estrés en la escuela,
empecé a tomarme una copita de vino los viernes. Ya después un jueves dije, ay no, estoy muy estresada, voy a tomarme una copita de vino. Miércoles tomándome una copita de vino. Dice, cuando me di cuenta, yo estaba tomando vino martes, miércoles, jueves y viernes. Ya pasaba todas las semanas al supermercado por la botellita de vino para tenerla en el refrigerador. Y cuando me di cuenta, esa botellita de vino no me alcanzaba de martes a viernes. Entonces ya me compraba dos. Entonces a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando ya se hace el hábito, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que poner mucha atención. Lo habitual puede ser que sí, que yo me tome algo todos los días, pero también está la otra parte que es el abuso. La persona que llega y hay un partido de la Liga Saprissa un domingo y resulta que se fue a ver el partido y ese día se emborrachó y se tomó todo. Se tomó los recibos de luz que tenía para pagar, se tomó el alquiler de la casa, se tomó la comida que tenía que comprar para los chiquitos. Ese día arrasó con todo. Y al otro día ese segomón que no se puede levantar para ir al trabajo. Entonces ya ahí empezamos a ver personas que abusan del alcohol. No es alguien que pudo salir, tomarse dos cervecitas, ver el partido y devolverse tranquilo a la casa. Es alguien que empezó a tomar y tomar y tomar y no pudo parar hasta no emborracharse, no pudo parar hasta que no se le acabó la plata, no pudo parar porque, o paró más bien porque le cerraron el bar ya en la madrugada. Entonces, esas personas no pueden ni siquiera tocar una gota de licor porque ya se, como decimos popularmente, se entandan. Entonces ya ahí hay un abuso y hay del abuso a la dependencia hay una línea muy delgada. Que va a una fiesta, lo invitan a la fiesta y termina emborrachándose. Al final ya nadie los quiere invitar a una fiesta porque cada fiesta se emborrachan, hacen el ridículo, terminan peleándose, ¿verdad? Entonces, estas personas abusan del alcohol, ya lo hacen como un hábito cada vez, eh, hacen una, hacen otra, ¿verdad? No pueden estar en contacto con el alcohol o con cualquiera de las sustancias porque se les va la mano. Y de ahí la dependencia, ¿verdad? Que ya tienen un montón de problemas en la casa, en el trabajo, los despidieron, tienen problemas con la ley porque iban tomando, manejando y tomando, y aún así siguen y siguen y siguen y siguen consumiendo hasta más no poder, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que ya hay un tipo de consumo habitual con dependencia, ¿verdad? O un consumo abusivo que va directo a la dependencia. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro o hay alguna pregunta? ¿Dudas o consultas por el momento? ¿O todo clarísimo? Una. Bueno, mientras no se me hayan dormido, todo está bien. Gracias, Jackie. Bueno, entonces vamos con cómo detecto si mi hijo consume, mi hijo o hija consume sustancias psicoactivas. Hay diferentes cambios que ellos van teniendo cuando ya hay un consumo problemático y van a haber cambios a nivel cognitivo y de comportamiento. Cognitivo, toda la parte de pensamiento y empieza a cambiar el comportamiento. También hay afectación en la parte física y de apariencia y en las relaciones con las demás personas, ya sea en mi familia, con mis compañeros del colegio, ¿verdad? O con la gente del barrio. Por ejemplo, en el área cognitiva y de comportamiento. Los docentes, nosotros que trabajamos en colegios, los docentes nos dicen, es que viera cómo sale el baño. Cada rato está yendo al baño, muy sospechoso. Y hemos notado que cuando va al baño es cuando ya ha pasado el recreo. Recién pasó el recreo, ellos piden permiso para ir al baño. Eso se da mucho porque si ellos consumen en el recreo, algún chiquillo los canta, ¿verdad? Siempre hay alguien que va y le dice al profe si están fumando, si están consumiendo. Entonces ellos esperan a que hayan tocado el recreo, piden permiso para ir al baño para poder consumir en el baño, ya cuando todos están en clases. Cuando acaban de entrar y todo el mundo fue a orinar, se supone
ya ellos piden permiso. Nos pasó en un colegio en Escazú que los profesores empezaron a notar esto y que ya eran varios chicos los que salían al mismo o de diferentes secciones y ellos decían que raro porque siempre después del recreo y empezaron a ponerle atención y era para consumir. Entonces llegaron a un punto en que cuando pedían permiso para consumir, para ir al baño, perdón, ellos decían, este va a ir a consumir. Entonces iban con un profesor, ya era tal el consumo que iban con un profesor y el profesor los esperaba fuera del baño, ¿verdad? A veces iba el profesor con otra persona, ¿verdad? Por aquello, pero los esperaban para que salieran del baño. Entonces, eh, así es como empezaron a regular un poco y a darse cuenta de eso. Empiezan a bajar el rendimiento académico, empieza a haber desinterés por el estudio o desinterés por todo, ¿verdad? Por cualquier cosa. Ya empieza a haber indisciplina, empiezan a tener problemas de atención, de concentración, de memoria, eh, ya empiezan a tener dificultades a la hora de estudiar y obviamente el rendimiento académico va a bajar. Se pueden ver decaídos o apáticos, ¿verdad? Todo les molesta. Aquí hay que tener algo muy claro, es que los adolescentes, muchos empiezan a tener apatía por todo. Eso es muy característico de la adolescencia. Pero cuando empezamos a ver otros indicadores más, podemos decir, este tal vez está consumiendo. Entonces tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuáles son conductas de un adolescente típico, verdad? Que son ya más retadores, que son apáticos, que quieren solo estar encerrados, que ya no cuentan tantas cosas, a otros tipos de indicadores que me podrían a mí estar diciendo que puede estar en consumo, ¿verdad? Empiezan a tener trastornos del sueño, no los ve despiertos hasta muy, muy tarde, la madrugada, o pueden estar muy irritados. Algunos pueden presentar depresión, comienzan a saltarse las reglas, pueden andar muy hiperactivos, muy eléctricos, y otros como con muy pausados, con mucho sueño, ¿verdad? Pero como les digo, hay algunas cosas muy características de la adolescencia. Escuchar música, utilizar prendas alusivas a alguna droga. Por ejemplo, si yo estoy consumiendo marihuana y solo ando con sueta con matas de marihuana, la gorra de matas de marihuana, pulseras de matas de marihuana, yo sé que a veces hay modas, ¿verdad? Pero eh, cuando ya es mucho, ¿verdad? Y no quiere ponerse otra cosa que no sean las matas de marihuana, ya ahí me está diciendo algo. ¿Verdad? Esa idealización por la marihuana me podría estar diciendo algo. Que en el cuarto o en el espacio donde duerme tiene ahí unas matas de marihuana pegadas en el cuarto, ¿verdad? Unas fotos, todo ese tipo de cosas. También empiezan a ver artefactos como esos que ustedes ven ahí. Por ejemplo, boletas, pipas, picadoras, galetas, las pipas hay de diferentes, ahí como ven la foto, hay de diferentes formas, diferentes tamaños, hay de vidrio, hay de madera, de todas las formas habidas y por haber. Lo de abajo, que es como plateado, eso se llama una picadora. No sé si todas lo conocen. Una picadora es que se mete la marihuana ahí, se le da vuelta y eso empieza como a triturar la marihuana. Entonces lo que se hace es desechar las semillas, porque la marihuana viene con semillitas, se desechan las semillas y se deja lo triturado ya para poder enrolar. Me decía una mamá una vez, bueno, yo le vi eso en el cuarto y pensé que era un tajador. Ahí estuvo por meses y meses. Dice, ¿qué me iba a imaginar yo que ahí era donde metía la marihuana? Si yo no conozco nada de eso. A veces pecamos de inocentes con ellos. El rojo que ven ahí es un bond, esa es una forma de consumir, ¿verdad? Se echa ahí, por ejemplo, marihuana o se calienta y se va pasando. Eso es como para un consumo más en grupo. Y están las famosas galetas. Las galetas, el término viene de la cárcel. Cuando hacían las requisas,
los privados de libertad decían, engalétese eso ahí para que el Paco no lo encuentre. Engalétese eso por allá, o voy a engaletarme esto aquí, ¿verdad? Era galetar, galeta es como escondite, una cosa así. Pues ese término se pasó a los adolescentes y hay galetas también. Ellos utilizan galetas. Si ustedes ven ese recipiente ahí de Heineken, eso parece ser una lata de Heineken, pero en realidad ya tiene una tapa y ahí se guarda la droga. Entonces, cualquier artefacto de esos podrían tener ellos en el cuarto o en su espacio y uno como papá o mamá no darse cuenta. Vean, por ejemplo, una galeta de Pepsi, de estas papas Pringles, y hay de un montón, ¿verdad? Entonces ahí guardan todo, le ponen la tapa, tienen el tarrito ahí en el cuarto y ustedes ni siquiera se imaginan que ahí está todo eso. Después, si ustedes ven ahí, bueno, ahí tenemos un celular muy viejito, es que no encontramos un celular con estuche, pero en los estuches de los celulares ellos meten ya sean bolsitas con cocaína, bolsitas con marihuana, lo esconden en los estuches de los celulares. En los pilot, le quitan la tapa al pilot, meten, le sacan todo y meten ahí la droga, le ponen la tapa y usted piensa que anda con un pilot, ¿verdad? Y ahí anda guardado todo. Cuando llegan los perros a los colegios, muchas veces han encontrado, eh, los perros empiezan a olfatear y donde llegan es a la cartuchera y en la cartuchera andan varios pilot y ahí es donde tienen todo metido. Otras de las galetas son esas que ven que es como un libro abajo, que está como con pastillas. En realidad eso se hizo no para guardar droga, perdón, sino para guardar, no sé, joyas, monedas, lo que sea, pero ellos lo tomaron para guardar drogas. Y cuando no tienen plata para comprar uno como estos, con solo que cojan un libro de esas bolsitas Ziploc o cualquier bolsita chiquitita, le ponen cinta, la pegan en el libro como está ahí en la imagen y la meten en una biblioteca y ustedes ni siquiera se dan cuenta. Aquí tuvimos el caso de una mamá. Todo mundo en el colegio, ella decía, es que me reportan al colegio que él vende. eh, los compañeros han dicho que él vende, en el barrio dicen que él vende y jamás mi hijo no. Y mi hijo no, ya yo revisé todo el cuarto, ya le saqué las cosas, la ropa, los maletines, las gorras, todo, y él no tiene nada. ¿Cómo va a vender él? Le decía ella al doctor de aquí, de IAFA. ¿Cómo va a vender el doctor? Si él no tiene nada en la casa, ¿de dónde lo va a sacar? ¿A dónde lo va a esconder si ya yo revisé todo? Y le dice el doctor, usted tiene biblioteca en su casa. Vaya y abra los libros de la casa. Tal vez ahí haya. Cuando ella llama al doctor y le dice, doctor, tengo un búnker en mi casa. Estoy casi descompuesta, que si aquí viniera la policía, me arrestan porque es cualquier cantidad lo que tengo. El chiquillo había metido todo en bolsas, lo había pegado en las hojas de los libros, de las estas enciclopedias que tiene uno que son enormes. Ahí había metido en todo eso y lo tenía metido en la biblioteca. Entonces a veces no nos damos cuenta de las cosas que ellos hacen, son muy ingeniosos. Por ejemplo, ahí abajo tenemos unas plantillas de zapato y meten la sustancia, la droga en el zapato, le ponen la plantilla. Ahí están los zapatos a la par de uno y uno ni siquiera se da cuenta que ahí está, ¿verdad? Entonces, todo eso es para tomarlo en cuenta. No es que vamos a andar como unos policías ahí revisando todo, pero es importante prestar a veces atención y que no pequemos por inocentes. En el área física, En el área física hay una disminución en el peso, por lo general cuando ellos consumen sustancias que son estimulantes, hace que se acelere mucho el metabolismo. Entonces empiezan a perder peso. Por ejemplo, la cocaína es un estimulante.
quita el hambre y los hace perder peso. La pérdida no solo de apetito, ¿verdad? Sino de ganas de hacer un montón de cosas. En el caso de la marihuana, más bien a veces aumenta el apetito, quieren comerse todo. Entonces, hay que tener ojo para eso, ¿verdad? Ver si es hambre producto de la adolescencia, ¿verdad? Que en la adolescencia comen mucho o ya es algo muy desmedido. Si yo ya veo, por ejemplo, que él llegó con los ojos rojos, que no quiere ni bañarse, que come más de lo que eh, solía comer en la adolescencia, que se desaparece y uno no sabe ni dónde está, que falta clases. Entonces, ya hay algo me está diciendo, podría poner yo atención, ¿verdad? No voy a decir, ay, que es que como come mucho, seguro está consumiendo, no. Cuando ya hay varios indicadores que a mí me dicen que podría estar consumiendo. Entonces, es importante ver todo eso, medirlo. Hay algunos que empiezan a caminar muy lento, ¿verdad? Y como muy pausado o con torpeza, con lentitud. Yo no sé si ustedes han visto la gente cuando uno la ve en la calle, que caminan como con esa pausa, o a veces hay unos que caminan y se les ven los brazos como ya como muy disparados, ¿verdad? Una de las cosas que afecta a nivel del sistema nervioso es la parte motora. Entonces, o uno puede verlos muy enlentecidos, con mucha lentitud, o los puede ver como que ya no coordina muy bien las partes de los brazos, ¿verdad? Un día eso iba un muchacho y caminaba así, y tira el hombro para un lado. Eso, ya están teniendo problemas con la coordinación. ¿Por qué? Porque ya es un consumo eh, ya problemático. Hablan mal, ¿verdad? Enredado o hablan muy lento o tan rápido y acelerado, muy explosivo que podría estarnos diciendo algo. Y empiezan con una tos que no desaparece. Tengo meses de estarle dando unos jarabes, dice una mamá, y nada que se le quita la tos, ya no sé qué darle, pues no se le va a quitar porque él está en consumo, ¿verdad? Regáleme un momentito. Eh, Pupilas dilatadas, empiezan a verse los ojos muy rojos o las pupilas como muy grandes, enrojecimiento de la cara o de la nariz, esos que andan ahí, que se hacen la nariz para un lado y nariz para el otro y nunca han tenido rinitis, porque si es una persona rinítica que siempre ha padecido de eso, usted dice, ah, pues es así, pero si nunca han tenido, de pronto andan con la nariz así inflamada, podría ser consumo de cocaína. Y esa rinitis, si no se le quita y no se le quita y van al médico y les mandan medicamentos y siguen, es porque algo está pasando. Un aspecto enfermizo, empiezan a verse como amarillos, como jalados, la piel muy reseca. Hay personas que cuando consumen mucho, mucho, principalmente cocaína o crack, la piel se les pone como si fuera un cartón, como arrugada, como ese cartón corrugado que uno ve, así se les pone la piel. A veces se les empieza a poner como manchas, como manchada la piel. Por eso hay cambios en su color, ojeras muy pronunciadas, a veces, ¿cómo se llaman estas? Las bolsitas en los ojos también, manchas en las uñas, en los dedos, a veces la uña pequeñita, la meñique, eh, como que tiene la uña más larga para poder consumir, malos olores en el cuerpo, ¿verdad? Al estar todo ese químico, principalmente si son eh, drogas sintéticas, todo eso químico empieza a salir por los poros con el sudor y empieza a tener un olor diferente en el cuerpo, en la ropa, ¿verdad? El ambiente donde está uno dice que raro huele. Me decía una mamá, es que yo entraba al cuarto y a mí me olía como ácido, como ácido. Yo no le puedo explicar, claro, era el muchacho que estaba tirando todo por medio del sudor. Episodios de gastritis, vómito, diarreas, todo el tiempo están enfermos. El consumo, recuerden que al consumir se va al cerebro, altera el cerebro, todo el sistema nervioso
pero también por el torrente sanguíneo está todo eso, después lo desechan por medio de la orina. Entonces, a nivel de estómago también les va a afectar. Pinchazos en la piel, heridas superficiales en manos o brazos, infecciones respiratorias frecuentes. El caso de un paciente todo el tiempo enfermo, enfermo, enfermo. Lo iban a llevar al médico y no, y cancelaba y cancelaba. Las citas, cuando lograron llevarlo, el doctor le dijo, esto que usted tiene es a causa del consumo. Otro de los aspectos de la vida que se va deteriorando son las relaciones interpersonales y familiares. Eh, Como les decía, relaciones conflictivas con los compañeros. Todo el tiempo me llaman del colegio que se agarró con uno, que se peleó con otro, que tiene problemas con aquel compañero con que se llevaba más o menos o se llevaba bien, ahora no se toleran. Entonces, todo eso tiene que ir viendo. Si yo ya he visto cambios a nivel físico, he visto cambios a nivel de comportamiento y veo cambios en las relaciones con los demás, como dicen, si hace como pato y camina como pato y no sé qué, es porque es pato, ¿verdad? Entonces, eso dice mucho. Endeudamiento, de pronto se peleó en el colegio con un chiquillo porque le debe plata y uno dice, ¿por qué está pidiendo plata prestada? ¿Para qué usted necesita plata? Bueno, hay que ver la clase de endeudamiento, conflictos en la familia, no se le puede decir nada, está a la defensiva, muy retador, empieza a vender las cosas personales. Ah, que me deshice las tenis. ¿Y por qué se deshizo las tenis? Ah, porque ya no me gustaban. No, es porque necesitaba un canje, ¿verdad? Para poder comprar. Y de ya cuando son eh, situaciones de dependencia, pues muchos sabemos que hasta objetos de la casa venden. Las mamás que llegan y nos cuentan de llegar a la casa y resulta que no había nada. Me había vendido el coffee maker, el microondas, la pantalla, todo. Me dejó sin nada. Y la gente dice, ¿cómo es posible que le pueda hacer eso a la mamá? ¿Cómo es posible que le pueda hacer eso a los hijos? O que deje sin comer a la familia. Bueno, tal es tal la enfermedad y la dependencia que el único objetivo que ellos tienen es consumir. No piensan en mamás, no piensan en hijos, no piensan en esposos, solo su único objetivo es poder consumir. Entonces, todo eso, ese pensamiento tan presente ahí, lo único que hace es que ellos busquen la forma de cómo tener la sustancia. Otra de las cosas que se ve mucho, y nosotros que tenemos chicos aquí en el IAFA tenemos una casa que se llama Casa Jaguar, es para chicos de 8 a 18 años, y tenemos chicos en este momento, tenemos tres, dos de 8 años y uno de 9 años, y podríamos decir, no, pues es que tan chiquititos, no, ellos empiezan en la adolescencia, no, ya tenemos chicos con problemas de consumo. Permiso. Entonces, empezar a ver grupos de amigos nuevos. Resulta que andaba con unos chiquillos muy buenos en el colegio y ahora anda con unos que no me gustan. Ahora se relaciona mucho con los del barrio, con los que pasan allá en la plaza, en la esquina. Entonces, cuando hay nuevo grupo de amigos, amigos diferentes, hay que ponerle atención. Abandonan las actividades que antes le interesaban. Me decía una mamá, ay, el mío pasaba en la plaza jugando fútbol. Esa era la locura de él, solo jugaba fútbol y solo jugaba fútbol. Ahora lamentablemente pasa en la plaza, pero sentado con un grupo de amigos, ya ni quiere jugar fútbol, ya no le interesa nada de eso, solo pasa ahí en la esquina, ¿verdad? Entonces esas actividades que antes les gustaban hacer, ya no, y han cambiado por tiempo de ocio. Eso me dice algo. Ausencias prolongadas sin comunicarse, no sé dónde está, se me desapareció toda la tarde, apareció en la noche, no sabía con quién andaban. Hay que ponerle atención. Cambios de lugares frecuentados, me dijo que estaba en, qué sé yo, en la casa del primo y resulta que ahí nunca llegó.
Entonces, quién sabe dónde andaba. Tendencia a ocultar información también, o a mentir mucho, a manipular también. Entonces, todas esas cosas son indicadores. Yo tengo que ir viendo si en la parte física, si en la parte de comportamiento, si en la parte del pensamiento, si en la parte de relaciones interpersonales ha cambiado. Y ahí voy sumando check, 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 ¿verdad? O puede ser que simplemente sean cambios de la adolescencia. ¿Por qué es importante ponerle atención a todo esto? Bueno, primero porque la adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano. Los chicos van aprendiendo durante toda la vida, ¿verdad? Las cosas buenas, las cosas malas que ellos vayan aprendiendo, se va a ir, ya cuando llegan a la adolescencia, ellos van a hacer una poda, se llama la poda neuronal. Y es que toda esa información que yo tengo en mi cabeza, lo que aprendí, alguna información la voy a desechar y otra se va a instaurar para el resto de mi vida. Entonces es decisivo en esta etapa que ellos tengan muy bien plantado todo, ¿verdad? Todos los valores, toda la toma de decisiones, ¿verdad? Lo que es bueno, lo que es malo, porque eso es lo que va a quedar en ellos para el resto de la vida, dependiendo de la adolescencia. Ahí se ven muchas cosas. No quiere decir porque a veces dicen, uy, es que no, yo era terrible en la adolescencia. Fumaba, tomaba, me iba de fiesta y todo. Y ve ahora, me reformé, dicen los muchachos. Me reformé y ahora ya estudié o me casé o todo eso. Bueno, puede ser que sea una etapa ahí de transición, pero otros pueden hacerlo parte de su vida y así se quedaron, ¿verdad? Jackie. En sí. Jackie, vieras que esto es algo muy importante que me gustaría rescatar esto que estás diciendo, porque algunas veces en la consulta tenemos pacientes que nos hablan mucho de que hay personas que consumen de manera recreativa marihuana y tienen trabajo y familia, ¿verdad? Mm, Y dicen todo está bien y tienen y trabajan en call centers y tienen casa y tienen todo. Entonces, algunas veces el adolescente o la adolescente empieza a naturalizar las conductas de consumo como parte de la sociedad actual. Y ujú. eso es preocupante en algunos espacios porque las consecuencias puede ser que ellos no las visualicen en este momento a corto plazo, pero siempre hay. Lo que pasa es que hay que tratar de aumentar la percepción de riesgo. Ellos no ven riesgoso el consumo, exactamente, porque hay aquel es abogado y fuma marihuana y vean, porque antes le decían a uno, si usted consume drogas nunca va a llegar a hacer nada en la vida. Entonces Correcto. ahora Ujú. ellos debaten eso. ¿Cómo no va a llegar a hacer nada en la vida? Ve aquel abogado, ese abogado fuma marihuana. A mí me dijo un chiquillo que había salido un abogado por la televisión que sembraba un montón de matas de marihuana y todo el asunto, ¿verdad? Que ahí estuvo en una cuestión con la ley y todo el asunto. Y se ve a ese que siembra y fuma y él es profesional. Y entonces yo le decía, bueno, sí, pero ¿qué clase de profesional es? Yo tuve un compañero, él se graduó con honores en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Él empezó fumando marihuana recreativamente. Murió hace 2 meses. Eh, Llegó a fumarse 13 puros al día. Y él decía, yo no puedo ir a un juicio si yo no voy fumado, porque me quedo como en blanco, no sé cómo funcionar, me desestabilizo, me tiemblan las manos, siento que me da taquicardia, yo tengo que ir bien fumado, si no, no puedo funcionar. Entonces yo a veces les digo, bueno, usted dice que lo puede dejar en cualquier momento, probemos a ver si lo deja, si no le da nada. Si no le da nada, perfecto, estamos muy bien. Pero si usted tiene dolor de cabeza, si tiene mal humor, si tiene taquicardia, o si siente que no lo puede dejar, no, no, yo lo dejo cuando yo quiera. Bueno, si usted lo puede dejar cuando usted quiera, dejémoslo ya. Rétese, tome la decisión de dejarlo ya, a ver si usted, y después, si quiere, sigue fumando, yo les digo, si quiere, después sigue fumando, pero trate de dejarlo ya, como para que ellos se den cuenta que realmente sí tienen ya una dependencia. Entonces, ¿qué es la diferencia? Yo les decía a ellos, es la calidad de vida, es la calidad de profesional, es la libertad
que tenga esa persona para poder vivir, hacer todas las cosas sin la necesidad de tener que meterse algo en su cerebro. El que él diga, bueno, sí, yo soy profesional, era una persona muy brillante, pero el que él diga, no puedo ir a un juicio si no voy fumado porque la paso realmente mal, ya eso no es sano, ¿verdad? No está bien que yo tenga que ir fumado a un juicio, que yo apenas ponga un pie en el piso tenga que prender un cigarro de marihuana, porque si no la paso realmente mal durante todo el día. Y vea, 49 años y murió hace 2 meses. Su calidad de vida, ¿verdad? Pudo haber llegado a los 70, 75 años. Entonces, eso es lo que hay que tratar de decirles a ellos. Bueno, todo el mundo fuma. Sí, pero ¿qué clase de vida está teniendo? ¿Qué clase de profesional es? ¿Cómo está manejando sus situaciones? ¿Lo puede dejar cuando quiere? ¿Realmente lo puede dejar cuando quiera? Y ponerles en duda eso. Si es tan fácil o si no es riesgoso, entonces yo no necesito de eso. Entonces, eso es lo que estamos viendo. La percepción de riesgo es muy baja en ellos y hay que tratar de aumentarla. Pero tenemos que informarnos, porque si yo le digo, no, es que las drogas son malas, no, es que las drogas no le van a permitir ser una persona de bien, ellos debaten todo. Tenemos que tener más herramientas para debatir ese tipo de cosas, ¿verdad? Ok, generan también comportamientos. Lo que necesitamos es que ellos, en la etapa de la adolescencia, se van generando comportamientos que les van a permitir a ellos afrontar las demandas y las situaciones de la vida, irse adaptando. Y si yo no logro esto en esta etapa, que cada vez que yo tengo una situación complicada voy a recurrir al consumo, pues ahí ya voy a ir teniendo problemas. Yo les decía a usted, no, les digo a los chicos en el colegio, bueno, ustedes terminan con el novio, la novia, y para no sentir feo, entonces voy y me emborracho. Para no, que no me duela, entonces voy a estar fumado. Eso es poder enfrentar las emociones de una manera como se debe. No, ya yo ahí estoy buscando otro camino, estoy adormeciendo mis emociones, estoy buscando huidas y no enfrento las situaciones. Entonces ya aquí por estas conductas ya yo voy mal encaminado, porque no logro pasar ese duelo, ese dolor, eso que me produce eh, de una manera sana, sino voy a ir pasando la cabanga, siempre fumado, o siempre pastillado, o siempre con licor, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas con ellos. Nosotros como papás también tenemos que ser un poco más abiertos, no sabemos cómo hablarles, solo les decimos que son malas, sí, pero hay que hablarles un poco más abiertamente, qué producen, cómo lo producen, qué puede pasar, cómo está funcionando el cerebro, qué es lo que pasa en el cerebro. Tenemos que tener más información que ellos. En la adolescencia, ¿verdad? También, como les dije, es una etapa fundamental del desarrollo. Aquí se reorganizan todas las estructuras de aprendizaje, toda la personalidad se define aquí, por eso es una etapa muy importante. Se generan comportamientos, como les dije, que van a enfrentar la vida. ¿Qué es una de las cosas más importantes? Que el cerebro de ellos se termina de desarrollar entre los 21 y los 35, en los 25 años. Eh, Está en formación ese cerebro. Hay algunas teorías que dicen que a los 21 años el cerebro se termina de desarrollar, otras dicen que a los 25 años. Por eso es que en Estados Unidos no permiten que se tome licor antes de los 21, basado en esas investigaciones, ¿verdad? Ya otras investigaciones más recientes dicen que a los 25 años. Eh, entonces es como que ese cerebro, yo les digo a ellos, es como que ese cerebro tiene un montón de ventanitas ahí, esas ventanitas a como van creciendo se van abriendo las ventanitas de la memoria, del conocimiento, de la atención, de las emociones. Pero si yo le empiezo a meter
sustancias, es como que trabaran esas ventanas. Y esas ventanas se abren y ahí quedaron. No se abrieron del todo. No pudieron llegar a su máximo momento, ¿verdad? O hasta donde tenían que llegar. Si tenían que abrirse el 100%, se abrieron en un 70% y ahí se quedaron bloqueadas. Entonces, si usted iba a tener una memoria del 100%, resulta que va a llegar a un 80% en la memoria por el consumo que usted le hizo a su cerebro. Y así, más o menos, irles explicando. Ese cerebro no está preparado. Por eso, no es recomendable cuando un papá dice, ah, no, yo prefiero que mi hijo se tome una cerveza aquí a la par mía que en la calle. Primero, ya ahí yo como papá estoy incumpliendo porque un menor de edad no puede consumir ninguna sustancia psicoactiva, ¿verdad? No puede, a no ser de que sea un medicamento y que lo necesite y con una dosis exacta, ¿verdad? Pero enfoquémonos en el alcohol. Un menor de edad, la ley dice, no puede tomar antes de los 18 años. Y si yo como papá rompo las reglas, le paso por encima a la ley, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi hijo? ¿Verdad? Le estoy enseñando que las reglas se pueden romper, que la ley, no importa que exista la ley, no la podemos brincar. Empezando por ahí. Empiezo a educarlo en brincarse las reglas, en pasarle por encima a la ley. Segundo, voy a afectar el cerebro de mi hijo porque sé que no está desarrollado todavía. Entonces estoy siendo, yo les digo a los papás, ¿usted le daría un veneno a su hijo? Ja- Jamás. ¿Cómo le voy a dar un veneno a mi hijo? Bueno, a veces hacen eso. Tómense una cerveza delante mío para que se haga grande, para que se haga hombre. Y ahí es como un veneno a su cerebro, porque su cerebro no va a alcanzar el máximo potencial. Y la otra es que cuando yo le permito a él que haga algo delante mío, su mente dice, tengo el permiso de mis papás, entonces puedo hacerlo. Y puedo hacerlo en cualquier lado. Cuando no esté con los papás van a decir, ¿quiere tomar? Ah, sí, sí, de por sí yo me he tomado una cerveza delante de mi papá, hasta mi papá me deja. ¿Verdad? Entonces también hay que tener mucho cuidado con esas decisiones que tomamos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Creo que todo claro, Jackie. Hay una realidad y es que el cerebro se modifica con el consumo, con un consumo problemático. Así como cuando yo voy al médico y tal vez me hago un examen cardíaco y el médico dice, aquí hay algo raro. No sé, veo el corazón más grande de lo normal, o veo las arterias obstruidas, o veo que no está bombeando tanto, ¿verdad? Y cuando yo veo ese tipo de cosas, entonces me dicen, aquí hay una modificación del corazón, aquí hay que ponerle atención. Entonces, cuando hay un consumo de sustancias, un consumo problemático, el cerebro empieza a modificarse. Eso es lo que causa la adicción, ¿verdad? Empieza a haber una modificación en las estructuras cerebrales. Entonces, principalmente en adolescentes va a ser más fácil todavía porque apenas está en crecimiento. También el consumo en adolescencia tiene un mayor riesgo de intoxicación. Hace unos meses estuvimos con los jefes de emergencias de los diferentes hospitales y nos contaban que no hay ni un solo fin de semana que no llegue un chico intoxicado por consumo de alguna droga, ¿verdad? Dice, desde, no sé, hace como bueno, antes de la pandemia, no tenemos eh, registrado así un fin de semana que no tengamos una sola intoxicación. ¿Verdad? Entonces siempre van a haber intoxicaciones en la medida de que ellos tengan acceso al licor y no estén informados. Y a veces está permitido. También hay más probabilidad en adolescencia
de tener policonsumo, ¿verdad? O que se den los atracones. ¿Qué es el policonsumo? Bueno, que consumí alcohol, consumí marihuana y me hice una raya de cocaína. Entonces son varias cosas. Entonces a eso le llamamos policonsumo. O los atracones, me dejaron ir a una fiesta y resulta que casi nunca me deja ir a fiestas, entonces yo en esta fiesta voy a aprovechar y voy a consumir y voy a tomar todo lo que pueda, ¿verdad? Y termino intoxicado. ¿Por qué? Porque empecé, ¿verdad? Como si no hubiera mañana, dicen los chiquillos, a comer y a consumir y a consumir y a tomar, eh, para que, como si se me fuera a acabar la fiesta, y es cuando llegan esas intoxicaciones. Y también en la adolescencia, bueno, no solo en la adolescencia, sino que hay una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al consumo. Siempre consumen más los hombres. Sin embargo, el consumo en mujeres ha aumentado, ¿verdad? En los últimos años. Pero el hombre siempre es el que consume un poco más. Motivos por los que consumen los adolescentes. Ay, se me quedó pegado. Uno de los motivos, y creo que es el que más dicen los muchachos que vienen aquí a consulta, es por amigos consumidores o presión de grupo. Ser adolescente ahora es muy difícil, es muy complicado, hay mucha presión para ellos, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ya ustedes siendo adultos van a algún lugar y, no sé, a una fiesta, pongámosle un ejemplo. Que Andrea llegue y yo la invito a una fiesta. Y le digo, Andrea, ¿qué va a tomar? ¿Le sirvo una cervecita? No, no, no tengo ganas de tomar. Y un vinito, ¿no quiere tomarse un vinito? No, 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 es que no ando con ganas de tomar. Ay, Andrea, ¿para qué vino? Mejor se hubiera quedado durmiendo en su casa. Ay, qué aburrida, Andrea. Me extraña. Ay, tómese algo, no se abuela. Y Andrea termina diciéndome, bueno, está bien, sírvame un vinito. Entonces, si a nosotros como adultos a veces tenemos esa presión, ¿verdad? O esos comentarios así de chota que son muy característicos de nosotros, ¿cómo no lo, no, y cedemos, ¿verdad? Terminamos, bueno, sí está bien, sírvame un traguito. ¿Cómo no van a tener presión los adolescentes? ¿Verdad? Que todo su mundo gira alrededor de los compañeros, todo su mundo gira alrededor de los amigos, eso es lo principal, de quedar bien, de ser aceptados, de no quedar como el pato. Me dijo, no, es que yo no quería quedar como un pato en el colegio, entonces terminé consumiendo, ¿verdad? Entonces es complicado para ellos también. Y si son amigos consumidores, pues con mayor razón, me cae bien ese compa, dicen ellos, me cae bien el compa me ofreció, yo para no quedarle mal a él, ¿verdad? Y como me cae bien y me invita a todas las fiestas, entonces yo empecé a probar. Ahí, otra de los motivos por los que los adolescentes consumen, muchas veces no nos damos cuenta en la casa, pero los chicos están con depresión o están con ansiedad, ya sea porque el colegio genera mucha presión, tengo que tratar de estar dentro de los populares, no quiero ser el pato del colegio o de mi sección, eh, o me molesta mucho. Yo he ido a grupos de adolescentes donde me dicen, es que solo me dicen que soy un idiota, que soy el menso y que se burlan de mí, me esconden el bulto, me quitan la comida. Entonces, ese tipo de comportamientos van a traer en ellos depresión y ansiedad. Y muchos, para combatir la presión y la ansiedad, terminan consumiendo. No dicen nada, no hay una apertura o una confianza en la casa para poder contar ese tipo de cosas o cómo yo me siento. Entonces terminan consumiendo. Otro motivo es la revolución de emociones. Es una etapa sumamente complicada donde todas las emociones están a flor de piel. Un día me levanto que quiero comerme el mundo feliz y contenta y otro día me levanto que no quiero saber nada de nadie, peleada con la vida, todo me molesta.
Y a veces ni siquiera es culpa de ellos, ¿verdad? Y por eso la gente dice, uy, es que ya está en la aborrecencia, que es un término que particularmente no me gusta a mí cuando la gente lo usa, porque todos hemos pasado por ahí. Son cambios hormonales que se están dando que ni siquiera ellos pueden manejar esas emociones. Es una etapa complicada, es una etapa donde se deja de ser niño y estar bajo la, la protección o el cobijo de los papás a hacerme grande, ¿verdad? Y tampoco soy tan grande, ¿verdad? Porque no me dejan hacer un montón de cosas. Eh, no tengo independencia económica. Yo les decía un día, esos son grupos chiquillos, ustedes sí están jodidos, ¿verdad? Todos vacilando y yo les decía, ustedes sí están jodidos. No pueden comportarse como chiquitos y no pueden comportarse como adultos. Los dejan salir, pero los dejan salir a medias. Quisieran hacer un montón de cosas, pero no tienen plata. Entonces, es una etapa complicada realmente. Yo me acuerdo a veces me pongo a hacer memoria de la etapa de adolescencia mía y yo decía, uno lloraba por unas cosas que ahora nos parecen tan absurdas, pero que realmente en esa etapa son muy importantes. Y se nos olvida como adultos que pasamos por ahí. A veces les decimos, ay, deje de llorar por esa tontera. Ay, a usted que se le hace un mundo todo eso, si eso no es nada, no hay que darle la importancia, porque realmente la pasan mal, porque en sus ambientes de colegio hay mucha presión, que no saben cómo manejar las situaciones. Muchos de los muchachos cargan con situaciones que no les corresponde, cuidar a sus hermanos, hacerse cargo de la casa, escuchar a la mamá quejarse del papá o del padrastro, ver a la mamá sufriendo por el padrastro, las infidelidades que hay en el hogar o las situaciones económicas que hay en el hogar. A veces ellos son la esponja, ¿verdad? Donde descargamos todo. Entonces, todo eso viene a sumar y a veces hacen que eso sea, en lugar de ser un hogar protector, que sea un factor de riesgo y que yo solo quiero irme a mi casa o no quiero llegar a mi casa, prefiero estar con los compas ahí en una calle, en una esquina, a tener que llegar a mi casa y lidiar con todas las situaciones que hay ahí. Otro de los motivos, el acceso que hay ahora y la venta en el barrio. Si yo vivo en barrios conflictivos, en barrios donde en cada esquina venden, entonces para mí va a ser más fácil tener acceso al consumo de sustancias. Vieran que en la pandemia a nosotros nos decían, de ahí ustedes se van a quedar sin trabajo. Ahora todo el mundo encerrado en la casa, es más fácil para ustedes. Y el consumo aumentó tan exageradamente, primero por el encierro, por la incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar. Todo el mundo estaba temeroso. Entonces empezaron a darse el consumo de manera virtual, no el consumo virtual, la compra virtual, ¿verdad? Entonces era muy fácil contactar por las redes a vendedores y vendedores por medio de claves, ¿verdad? Y pues había había un grupo que se llamaba La Hierba Milagrosa, una cosa así, o La Ansiedad que se acaba. Y entonces ahí se metían, yo quiero pertenecer a ese grupo, por medio de la computadora entraba al grupo y ahí le decían cómo consumir tal cosa, cómo comprarla, cuánto costaba. Y empezaron los chiquillos a comprar por internet y a pedir que el Globo o el Uber Eats, en ese momento había mucho Globo, que todos ellos fueran a dejar la droga a la casa. El Uber ni siquiera sabía que estaba transportando, ¿verdad? Porque llegaban a una casa, le daban un paquete y iba a dejar el paquete a la otra casa. Entonces empezó a darse mucho el consumo en las casas, en los cuartos metidos los muchachos. Ah, es que pedí comida, porque como no se puede salir y en esa comida iba el paquete, mentira, no era comida, sino era consumo. Y los papás ni siquiera se daban cuenta, pero se aumentó mucho en la pandemia. Entonces, ese acceso, el acceso a Internet, si ustedes se meten
a internet y ponen cómo hacer que me llegue más rápido la marihuana. Ahí me despliega todo un montón de información. Ve, haga esto, haga lo otro, métase aquí en un grupo, ponga una sábana y se mete ahí. Si usted no ha empezado a consumir, que otros fumen y tiren el humo y usted empieza a respirar el humo primero y así se va ambientando. Ya después se puede poner el cigarro en la boca. Bueno, un montón de cosas. Cómo hacer la cocaína, cómo, eh, bueno, de todo lo que ustedes se puedan imaginar ahí en internet. Eh, Lamentablemente, como hay páginas que educan, hay páginas terribles para eso, incitando el consumo. Otro de los motivos, la ausencia de padres, el que estén tan solos, el que usted, mi hijo está en el cuarto y yo estoy tranquilo porque como está en en el cuarto, ahí no corre peligro. Bueno, ahí está maquinando todo, ahí está hablando con compas, verás que hoy probé tal cosa y me llegó así, me llegó allá, le voy a mandar para que usted pruebe. Padres a veces ausentes o problemas familiares, a veces los papás estamos tan enfocados en los problemas familiares que hay que vamos olvidando y vamos descuidando la parte de la crianza de los hijos. Muchos de los papás que tenemos nosotros con equipos en colegio, nosotros trabajamos con equipos interdisciplinarios de los colegios. Ellos nos dicen, la mayoría de papás dicen jamás. Y lo hemos visto con el puro en la boca. Lo hemos visto aquí drogado y llamamos a los papás y nos dicen, algo se comió que le cayó mal. Jamás. Mi hijo no consume. Muchas veces los papás prefieren hacerse la vista gorda que afrontar eso y asumir ese proceso de un hijo. Es más fácil para mí es decir, ah, no, no, mi hijo jamás. No, yo no les creo a tener que buscar ayuda, ir a las terapias, hacerse cargo del huila, poner límites, hacer cambios en la casa. Entonces me queda más fácil, mejor hacerme loco. Otro de los motivos, aceptación y autoafirmación, mucha baja autoestima, no sentirse valioso, no sentirse importante, hace que ellos consuman o que pertenezcan, quieran pertenecer a grupos donde hay consumidores y no importa cómo los traten o no importa si tienen que consumir, eh, pero necesitan sentirse que pertenecen a algún lugar, que son valorados. eh, que tienen un lugar a donde son reconocidos, ¿verdad? Entonces esa baja autoestima, baja aceptación de sí mismo hace que ellos puedan llegar al consumo. Entonces, como ven, no es una cuestión solo de decirles que las drogas son malas y que las drogas dañan y que las drogas los pueden llevar a la calle o los pueden matar. Es trabajar más en ellos, en la toma de decisiones, en que si en algún momento, porque ellos están siempre expuestos y lo van a estar, es aprender a decir que no, a saber que no necesitan de eso para divertirse, que no necesitan de eso para enfrentar las cosas amargas que la vida nos trae, eh, a que ellos se sientan valiosos, que se sientan que pertenecen a un hogar, que son importantes. El autoestima mata un montón de cosas, ¿verdad? El no tener una buena autoestima puede llevar al consumo de drogas, puede llevar a delinquir, puede llevar a cometer un suicidio, puede llevar a tantas cosas, a que se metan en relaciones autodestructivas o a prácticas autodestructivas. Entonces, trabajar mucho en ellos, ponerle mucha atención, que ellos se sientan valorados, que se sientan queridos. A veces llegan a la casa y de una vez es que haga esto, que por qué no hizo esto, que los pleitos, que solo reclamos y reclamos y reclamos. Entonces empezamos a convertir eso en un hogar hostil más que un lugar cálido donde yo pueda llegar. Y no es que sea un lugar permisivo donde yo le permita que haga todo y que tal vez yo llegue cansada de trabajar y resulta que no hizo nada de lo que le dije que hiciera durante el día. Pero hay que tener una balanza, no todo es las reglas que no cumplió, que ver lo malo, lo negativo, sino también poner límites, pero también
estar un poco ahí presentes en ellos, en qué les pasa, cómo se sienten, ¿verdad? Que ellos sientan que puedan tener la confianza para hablar con nosotros. ¿Qué debo hacer si mi hijo o mi hija consume sustancias psicoactivas? Lo primero es estar seguro de los indicadores, ¿verdad? Como yo les decía, no solamente es que vino con los ojos rojos o que lo oigo con la nariz muy trancada y con mucha moquera y yo dije, ya se está consumiendo, ¿no? Tienen que haber bastantes indicadores que a mí me digan, por aquí la cosa anda mal. Resulta que lo pesqué, ¿verdad? Ya vi, yo sospechaba varios indicadores y lo pesqué. Muchas veces la reacción de nosotros es temor, ansiedad, tristeza o negación. Eh, ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, sentirnos nosotros como malos papás, a veces tomar malas decisiones. Aquí hemos tenido papás que dicen, yo lo agarré a palos porque no puede ser posible que yo que trabajo tanto y él haciendo eso, entonces o entiende por las buenas o entiende por las malas y lo reventó a palo, ¿verdad? Teníamos el caso de otra mamá que ella se iba a trabajar y lo dejaba encerrado, no lo volvió a mandar al colegio, lo dejaba encerrado, el chiquillo se le escapó por una ventana, entonces clavó las ventanas para que no se saliera y lo dejaba encerrado todo el día. Yo decía, Dios mío, que no haya un incendio o algo porque se quema esa criatura ahí adentro, ¿verdad? Entonces a veces como papás, pues no es de juzgar a los papás porque una noticia de esas, de que un hijo de uno está consumiendo es impactante. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué fue lo que fallé? ¿Cómo va a salir de eso? ¿Cómo hago? Yo le hablo, no me entiende, no quiere hacerme caso, está fuera de control, ¿verdad? Entonces también son muchos sentimientos que empiezan a surgir en un papá. Entonces, bueno, hay que tomar acciones frente al consumo del hijo eh, y hay que motivarlo a hablar de la situación, porque él empezó a buscar consumir, qué fue lo que pasó ahí. Y sobre todo buscar orientación de personas de confianza, ¿verdad? Que trabajen con situación de drogas, sea, no sé, aquí en el IAFA, en las clínicas, con orientadores, ¿verdad? Alguien que les pueda ayudar. A veces uno hasta se bloquea, se cierra, no sabe ni qué hacer, cómo voy a hacer, si lo encontré, le encontré ese montón de marihuana en el cuarto, cómo manejo yo esa situación. Entonces es importante buscar ayuda de gente que lo pueda orientar bien. Es importantísimo que en lugar de agarrarlos a palos, ¿verdad? Yo le transmita empatía, afecto, a pesar de lo enojada que yo esté, porque como papá somos humanos y obviamente no voy a decir, ay, qué lindo mi chiquito, venga para abrazarlo, está consumiendo, ¿verdad? Pero nada hacemos tampoco con agarrarlos a palos, ¿verdad? Es decir, podemos salir de esta, motivarlo, usted puede hacerlo, eh, brindarle seguridad, yo voy a estar aquí, no me gusta lo que está haciendo, pero lo voy a apoyar en todo lo que yo pueda. Evitar culparlos, juzgarlos, victimizarlos, amenazarlos. Yo que tanto he hecho por usted, yo que tanto me desgasto para que usted me haga eso de nada vale. Al final eso no cuenta. Nosotros con tantos años que hemos tenido en tratamiento nos damos cuenta que por más que se le diga, en ese sentido no se consigue nada. Decirle, ve, ¿por qué no piensa en su mamá que sufre mucho, que aquí, que allá? Es una enfermedad, es una dependencia y nada de esas cosas va a hacer que cambie, ¿verdad? Entrarle por medio de la lástima, no, ¿verdad? O por medio del enojo. Es importante indagar qué tipo de droga consume, la cantidad que está consumiendo, cuánto tiempo tiene de consumir, porque te digo, yo lo pesqué, pero puede ser que tenga 6 meses de estar consumiendo. No es lo mismo que el abordaje que yo le voy a hacer a alguien que tiene 6 meses de estar consumiendo a alguien que empezó hace un mes, ¿verdad? Entonces es importante conocer también eso. ¿Qué puede estar motivando el consumo? ¿Qué lo llevó a consumir? Si es la presión de grupo, si son los problemas en la casa, si es que él se siente mal con el autoestima por el suelo,
eh, qué necesidad está llenando con esa droga, ¿verdad? Eso es muy importante de poder saber. Importante apoyar el proceso, ¿verdad? Buscando opciones para también ocupar el tiempo de ocio. Cuando los chicos empiezan con un consumo problemático, como les decía, dejan de hacer un montón de actividades que antes hacían. Entonces, el volver a retomar esas actividades, tratar de que esté ocupado, ¿verdad? Que el tiempo de ocio sea el mínimo, que estén tratando de que estén en algo que los motiva, no sé, en fútbol. Es que no quiero hacer nada. Bueno, busquemos a ver qué podemos hacer, qué lo motiva a usted, qué es lo que usted siempre ha querido hacer y que nunca ha podido hacer, y buscar la opción. Normalizar los horarios diarios y de descanso. Cuando nos damos cuenta son las 3 de la mañana y ellos están ahí pegados al celular. Nunca pusimos atención a esas cosas. Bueno, hay que empezar a normalizar horarios, a poner reglas, favorecer una alimentación balanceada. Y ahí prácticamente que hay que volver a ordenar todos esos aspectos de la vida que se desordenaron o se descuidaron, empezar a ordenarlos otra vez, ¿verdad? Para empezar a poner límites y que se pueda ayudar con el consumo. Hay que valorar también si se requiere apoyo farmacológico. La gente a veces dice, ay, yo no quiero que me le den pastillas, porque eso es seguirlo drogando. Imagínense en qué es, piensen ustedes, ahí como están ustedes con sus vidas, con sus dietas, con sus pesos, con la vida que llevan. Si yo les dijera a ustedes, bueno, en este momento vamos a empezar una dieta. A partir de hoy, ustedes solamente van a comer lechuga y agua por el resto de su vida. Yo creo que ustedes comerán lechuga y agua si acaso hoy y mañana. Ya el tercer día están descompensadas, se sienten mal, les duele la cabeza, tienen ganas de vomitar, están enchichados. Yo quiero comerme un pedazo de carne, quiero comerme un postre, quiero tomarme la taza de café y están descompensadas. Eso con alimentos. Ahora con una sustancia química que llega al cerebro y que cambia las estructuras del cerebro, nada más imagínense. Entonces a veces llegar y a una persona que está en consumo, quitarle el consumo del todo, sin darle una sola pastilla, es sumamente duro. La estructura cerebral cambió, ellos pueden empezar a presentar vómito, diarreas, insomnio, mal humor, ansiedad, depresión, un montón de situaciones, ya cuando es un consumo problemático, ¿verdad? Que van a verse afectados. Entonces, a veces el apoyo farmacológico, darle una pastilla para que pueda dormir en las noches, darle una pastilla para que le baje la ansiedad, a veces es necesario por un tiempo, con una dosis medida por un doctor y por un tiempo determinado mientras se logra estabilizar. Porque imagínense que es llegar a esos niveles, ¿verdad? De que de pronto tengo meses de estar consumiendo y consumiendo y de pronto me quitan todo, ¿verdad? Entonces el cuerpo va a reaccionar. Entonces es importante también valorar si se requiere un apoyo farmacológico, que eso solo lo puede determinar un doctor, ¿verdad? Eh, Principalmente especialista en adicciones y ver eh, la dosis, si lo necesita o no lo necesita. Si presentara una intoxicación o si el síndrome de abstinencia es tan severo, ¿verdad? Que sienten que se van a morir, que están sudando, que están con taquicardia, pues es mejor llevarlos a un centro de salud. Ahí hay el número de orientación del IAFA. Es una línea donde hay psicólogos, hay médicos y se puede llamar ahí si uno tuviera alguna duda o si necesita eh, una orientación al respecto. ¿Cómo vamos hasta aquí? No se me han dormido. Y estamos bien atentas, Jackie.
Ok. Eh, bueno, ya casi terminamos. Recomendaciones finales. Estén los hijos consumiendo o no. Creo que son recomendaciones importantísimas que todo papá debemos de tener o de tomar en cuenta con la crianza de nuestros hijos y es manténgase involucrado, consuma o no su hijo, manténgase involucrado en la crianza de su hijo. Construya una relación sólida, muestre interés por sus cosas. Si tenía una noviecilla, no decirle, ay, usted no está para novias, usted está muy joven para novias. Si nosotros nos ponemos a pensar cuándo nos gustaban a nosotros los chiquillos, las chiquillas, ¿verdad? Nosotros nos gustaban desde la adolescencia. Es una parte normal del desarrollo del ser humano, que le empiecen a gustar las personas, que quiera tener un noviazgo. Claro, todo tiene su tiempo, pero no le vamos a decir al hijo, ah, no, usted va a tener novia hasta que salga de la universidad. Por Dios, eso no está bien. Ellos necesitan eh, experimentar, ellos necesitan tener la cercanía, relacionarse con otras personas, ¿verdad? Entonces no podemos pretender eso. Yo creo que eso nos decían a nosotros también cuando estábamos adolescentes y nunca hicimos caso, ¿verdad? Y a veces hasta se podía uno adelantar más de la cuenta, ¿verdad? Con otras cosas que creo que es el miedo de los papás, pero siempre hablando, siempre comunicándose bien del porqué de las cosas, los cuidados que hay que tener, pero cuando nosotros impedimos las cosas más rápido se dan, ¿verdad? Entonces, construir esa relación sólida con los hijos, que ellos le tengan confianza a uno y no miedo, que no le oculten todas las cosas a uno por miedo a la reacción que uno tenga. Sea un buen modelo a seguir. Los comportamientos que usted muestre envían un mensaje directo al adolescente. Y no use drogas. De si yo llego todos los fines de semana borracha a mi casa, bueno, ni todos los fines de semana, aunque yo llegue una vez perdida y si llegué borracha y cayéndome, después le digo a mi hija, no, no tome, tomar es malo. De ahí, una cosa es lo que digo con mis palabras y otras mis acciones. Obviamente ella va a aprender más de mi acción, de mi ejemplo, que de mis palabras, ¿verdad? Entonces, si uno bebe alcohol, pues hacerlo con moderación, nunca que se salga, dejarles claro que el alcohol es para mayores de edad y que el alcohol se debe de tomar moderadamente en mayores de edad. Y no pasarse, porque eso es el ejemplo que yo le voy a estar dando a mis hijos. Preséntese y conozca a los hijos, a los amigos de su hijo. Eso es una de las cosas más importantes. Ah, mi hijo ahí anda en la calle, anda con unos amigos. Ah, no sé quiénes son. Ah, no sé dónde andan. ¿Cómo se va a venir? Ah, ni sé. ¿A qué hora viene? Ah, no me dijo. Yo he escuchado a papás decir eso, ¿verdad? Entonces es importantísimo. A veces estamos cansados y uno llega a la casa cansado, no quiere oír a nadie, no quiere atender a nadie, que no me molesten, porque nos ha pasado a todos, porque llegamos agotados de trabajar. Pero es importantísimo, ojalá decirle, venga, traiga a sus amigos, vean una película aquí un viernes, no importa. Así esté yo partida del cansancio, es la forma de yo saber con quién andan mis hijos, cómo hablan ellos, cómo se comunican, qué cosas dicen y poder tener la certeza con quién andan ellos, ¿verdad? Claro que ellos se comportan de una forma con uno y de otra forma cuando no está uno, pero uno ahí va viendo ciertas cosas. También, ¿verdad? Que no, más los adolescentes a veces no se cuidan mucho de guardar las apariencias. Entonces ahí uno va midiendo si estos son buenos amigos, si son amigos confiables, tienen sus cosillas, mal hablados y todo, pero son buenos muchachos, puede decir uno, ¿verdad? Entonces eso es importante, conocerlos, establecer reglas claras. Por ejemplo, decimos, hoy no me va a salir, o se jaló una torta, le decimos, en un mes no me va a salir.
y ya la semana estoy cansada y digo, ay, qué pereza, vaya, salga, no me moleste. Entonces, ahí perdemos credibilidad, ahí no estamos poniendo reglas claras, no las estamos manteniendo. También a la hora de salir ellos es importante decirles, bueno, usted puede andar, puede salir, pero si van a salir y van a ir en un carro, no consuman alcohol. O mejor, si van a consumir alcohol, que ya son tal vez muchachos de 18 años a 20, ¿verdad? Que ya están en universidad, ya tienen cédula, ya pueden tomar uno, decirles, aunque sean mayores de edad. Bueno, mejor váyanse en Uber porque sé que van a tomar y mejor se devuelven en un Uber que vengan manejando. Saber qué están haciendo sus hijos o su hijo. Los adolescentes sin supervisión tienen mayor riesgo o mayor probabilidad de experimentar con drogas. Si usted no sabe ni dónde está ni con quién anda, tiene más probabilidad de que la cosa no vaya bien. Alimente las actividades saludables, pasatiempos, clubes, deportes, actividades que les gusten. Yo sé que todo es muy caro, pero a veces hay en los barrios también hay clases de música gratuitas. Ahora con el cine, a veces se encuentra uno clubes de deportes o los scouts o cualquier cosa donde se puedan meter y que no estén solo pegados ahí al celular y, y con mucho tiempo de ocio. Y ya para finalizar, les voy a poner este video. Bueno, el video es bastante larguito, ya después ahí él va creciendo, ya no quiere estudiar, pasa metido en la casa, se escapa por las chimeneas, le llegan a dejar la droga y se la tiran por la chimenea y los papás es un sufrimiento, solo viven para él, ¿verdad? Pero bueno, lo puse hasta ahí como para que no se hiciera muy largo. ¿Qué, qué pueden comentar de este video? ¿Qué les genera el video? Doña Dixiana Compa- levantó la mano, ya. Ajá, adelante. Yo siento que un descuido, ¿verdad? Con una persona, es que, ¿cómo le explico? Ellos nunca van a buscar la droga,
siempre hay alguien más que los va a inducir. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso con ellos, ¿verdad? Y ahí se va haciendo progresivo y progresivo hasta que de ahí se le va zafando a uno de las manos. Exactamente. Ellos son, como decimos nosotros, unos pollitos. Así como el pajarito ese salió y había un gavilán ahí esperándolo y lo capturó, así pasa con ellos sí, en la vida, ¿verdad? Siempre hay algunos gavilanes ahí esperando para convencerlos, para enredarlos, para ofrecerles y meterlos en eso. Entonces hay que estar muy pendientes. Y si ustedes ven el video, eso se ven unos papás amorosos, preocupados, atentos, pero el mínimo descuido y, como decía la compañera, el mínimo descuido y llega alguien, ¿verdad? Y los convence. Entonces es trabajar mucho en ellos, mucho en su autoestima, mucho en hablarles las cosas que pueden suceder, los peligros de la calle, no dejarse convencer, ¿verdad? Pero creo que si ellos están bien emocionalmente, eh, ellos, aunque esté la droga cerca, ellos van a poder decir que no. ¿Y cómo van a estar ellos emocionalmente bien si nosotros como adultos estamos bien y sabemos orientarlos y sabemos guiarlos? Entonces, bueno, hasta aquí. Me gustaría tal vez escucharlas, qué se llevan o qué les gustó de la sesión o si hay algo por mejorar, pues también, ¿verdad? Tal vez unas dos participaciones o la que pueda participar que no, que su trabajo se lo permita. ¿Algún comentario, chicas, sobre la sesión de hoy? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué aprendizajes tuvimos hoy? Bueno, buenas tardes y Buenas muchas tardes. gracias. Alex. Eh, Lindísimo todo lo que yo aprendí y creo que todo redondea, digamos, en el cuidado como padres que tenemos que tener, ser vigilantes en todo momento, ser padres presentes, como dice Jackie, es lo que dice ahí, disculpe, Jacqueline Ujú. es. Sí, Ujú. es Como Jackie mi dice, apellido. ok. Este, que aunque vengamos cansados, estemos esperando solo la cama para dormir, preguntarles siempre cómo les fue, cómo están, qué hiciste, aún tomarse algo, una tacita de té o algo para poder Mm. compartir, porque yo creo que en esos momentos son que ellos sueltan, ¿verdad? Todo lo que traen de un día. Entonces yo creo que ser así, papás vigilantes, papás presentes, compañeros, ¿verdad? Y que tener mucha sabiduría para hablarles, ¿verdad? Y le iba a hacer una Exactamente. preguntita. Ajá, claro. Alguien que consumió el cuerpo en sí, digámoslo así, que el cerebro, que tenga memoria o algo así, es que se lo pregunto porque conozco una muchachita que fue drogadicta, duró sin consumir 10 años, pero hace casi 2 meses, algo así, como que fue así como de un momento a otro, que ya otra vez estaba con drogas, pero fue así como de un día para otro. Entonces yo decía, qué raro, si ya tenía 10 y un poquito más de no consumir, ¿por qué la atrapó tan rápido otra vez? Ujú. Bueno, como es una Ujú, enfermedad de recaídas, ¿verdad? Tiene sus recaídas, eso es parte de la enfermedad. Y hay algo en el cerebro que se llama aprendizaje asociativo. ujú, Entonces, para hacérselo cortito y que me pueda entender, digamos que yo iba a la playa, yo consumía marihuana en un atardecer, sentada en la playa, viendo el atardecer, escuchando música de Bob Marley, por ejemplo, y yo me fumaba mis puros y tenía esa adicción con el puro, por ponerle un ejemplo. Entonces,
yo 10 años después voy a la playa, me siento a ver un atardecer, por ahí empieza a sonar música de Bob Marley y mi corazón se empieza a acelerar, yo empiezo a sudar, empiezo con intranquilidad y es mi cerebro diciendo, ¿se acuerda cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? Todos esos estímulos del ambiente hacen que mi cerebro vuelva a recordar todo el consumo y lo activa. Se llama neuroadaptación y aprendizaje asociativo. Entonces, ahí a mí se me activó y yo dije, el atardecer, la playa, la música, me falta el puro, pero eso yo no lo digo conscientemente, es mi cerebro como que empiezo con esa ansiedad y con esa ansiedad y necesito, y cuando me doy cuenta, estoy con un puro en la boca consumiendo. Así es como funciona. Una mujer, ya le voy a dar la palabra a Dixiana. Una mujer llega, pelea con su marido, cada vez que pelea con su marido, se va y se emborracha. Y así siempre, por mucho tiempo y mucho tiempo, ella se hace adicta, eh, siempre tomando y tomando y tomando. Ella deja a su pareja, deja de consumir, está en recuperación, tiene 8 años de estar bien, vuelve a tener una pareja, se llevan bien, pero el día que discuten, ella le agarra tanta ansiedad y le recuerda tanto aquellos momentos que de una vez va y se va a buscar la botella y vuelve a recaer. Entonces, lo que le quiero decir es que hay cosas que se asocian al consumo, que yo las hacía cuando consumía y que programé tanto mi cerebro que cuando yo estoy expuesta a esos estímulos otra vez, pero no estoy consumiendo, me pide volver a consumir. Y es como que se activa y ellos no piensan y ellos no miden, solo lo lleva directamente a consumir. Por eso es una enfermedad sumamente complicada y difícil. No sé si le quedó Entonces claro. se puede decir que no, sí, clarísimo, pero entonces se puede decir que no tiene cura. Al decir que es una enfermedad, eso no tiene cura, Eso, porque cualquier eso cosa. es, ajá, eso es, perdón que le interrumpa, eso es como si fuera la diabetes. La Mm, diabetes no tiene cura, pero si usted ujú, lleva un tratamiento, usted puede vivir toda la vida con diabetes, ujú, ¿verdad? ujú, Sin tener una recaída o que se le suba el azúcar o que casi le dio algo por el azúcar. Eso es como si fuera la diabetes. Una ujú, persona que tiene problemas de adicción, esa persona va a tener la enfermedad siempre, pero si ujú, va a terapias, si siempre está revisándose, si siempre está con ayuda, si no frecuenta los lugares de consumo, esa persona puede tener una vida sin consumo. Pero ujú, algo tal vez ella hizo que le detonó, que le recordó o eh, que se relacionó con algo que le activó el consumo. ya. Ok, Ujú. muchas gracias. Con mucho gusto. Dixian, Otra cosita que quisiera tocar es esto que tú dijiste, es que hay que un profesor o tal vez hasta un vecino decirle a uno, mira, tu hija o tu hija lo vi fumando y que uno diga, no, jamás, ella no es así o él no es así. Lo digo como así chiquitito y cortito, una experiencia, ya mi hermano tiene sus 42 años, ¿verdad? Él consumía desde los 13 años, mi mamá hasta después se dio cuenta, trabajaba y de ahí, ¿no? Era el único hijo, el chineado y todo, y llega una hermana mía y lo encontró viendo fumando y le dijo a mi mamá, vea, siendo la hermana, mami, mi hermano está fumando con un grupo de chiquillos ahí, todo. Llegó y mi mamá llegó y le consultó y él le dijo que no, que es que fue porque la encontró a ella apretándose con un muchacho. Entonces mi mamá le creyó a él y agarró a mi hermana y bueno, se la sonó. Ahora ujú, después de viejos le dice mi hermana, nunca, nunca pasó eso, o sea, nunca me apreté con el muchacho. Y usted hasta ahorita se está dando cuenta de lo que yo le dije, era verdad. Entonces, siempre como lo que digo yo es que siempre indagar, siempre averiguar primero
y no dejarse llevar, porque los chiquillos es como este dicho que dice que uno la pareja nunca lo termina de conocer, igual los hijos son así, los hijos Ujú. uno nunca los termina de conocer, si Exacto. queremos Y decir eso. muchas gracias. Y uno Mm, siempre que llegue y pregunta, no va a esperar que le digan la verdad. Si yo llego y le digo a mi hijo, ¿usted es cierto que consume? Si me lo ha ocultado por tanto tiempo, no va a llegar y me va a decir, sí, sí, yo consumo. ¿Verdad? Hay que averiguar exactamente. Vea, por más que amemos a los hijos, por más que queramos meter las manos al fuego por ellos, hay una realidad y cualquiera puede caer en la tentación y cualquiera lo pueden enredar y cualquiera puede consumir. Entonces, como dice usted, lo más importante es indagar, averiguar realmente y no quedarnos ahí con, solo eso que me dijeron, sea cierto, sea mentira. Bueno, voy a ver si es mentira, bueno, Dios quiera que sea mentira y si es verdad, pues de ahí asumir lo que tengo que hacer. Ujú. Entonces, André, no sé si no hay más preguntas o no hay más comentarios. Hasta aquí llegaría yo con todo gusto de haber estado este ratito con ustedes y haberles dejado un poquito de conocimiento. Muchas gracias, Jackie. De verdad, siempre estos espacios son muy enriquecedores. Gracias a las chicas que participaron el día de hoy, a todas las dudas que se evacuaron. Este tema, como yo se los digo, y en otros espacios que hemos abordado, mucho Jacqueline habló sobre lo que hemos hablado en otras sesiones, el vínculo que tenemos como papás, la comunicación que es importante y las señales de alerta, que es básico para que nosotras como mamás o las personas que estamos ejerciendo el rol de protección en el caso de los adolescentes podamos identificar alguna conducta de riesgo. Entonces, muchísimas gracias, más bien, Jackie, por el apoyo de hoy y gracias a las personas que se conectaron. Compañeras, nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, el próximo martes a la 1:30 de la tarde y tendríamos la participación de la compañera Hazel Power y la nutricionista de la clínica. Entonces, esperamos verlas así de participativas y con este quórum tan hermoso que tuvimos igual el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todas, que pasen linda tarde, nos vemos la próxima semana. Hasta Muchas gracias. luego, Hasta luego, Jackie. Muchísimas gracias, como siempre. con mucho gusto. Hasta luego, chicas. Buenas tardes.